Hola a todas y todos, futuros ingenieros e ingenieras. Bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión pues vamos a empezar a hablar del procesador, que es pues, la parte fundamental de la asignatura. Vamos con ella. Bueno, pues el procesador es básicamente pues la parte fundamental del equipo, ¿vale? Del computador. Estas son las partes que vamos a ver dentro de este tema. Vamos a ver primero la arquitectura von Neumann, que es la parte fundamental del computador, es en lo que se basa realmente el computador, y veremos las partes principales que lo forman, ¿vale? Después veremos lo que serían la ejecución de instrucciones, las diferentes fases, que ya las vimos cuando hablamos en el tema 1 sobre los computadores, ya avanzamos algunas cosas, pues ahora lo veremos más en detalle. Y pasaremos después a ver las diferentes unidades funcionales, que bueno, básicamente es que cuando vemos la arquitectura von Neumann veremos una serie de partes que conforman la arquitectura, que son comunes a todos los computadores, y esas partes se pueden dividir, ¿vale?, en unidades funcionales para estudiar su funcionalidad de manera separada. De esa forma pues es más fácil estudiarlo. Y después veremos la interconexión entre estas unidades funcionales, que es lo que nos dará realmente la visión abstracta de cómo funciona todo en conjunto. Finalmente veremos una parte de instrucciones y microinstrucciones que nos servirá pues para entender las cosas que son accesibles desde el nivel más externo, ¿vale? Digamos, desde el nivel de usuario, de cuando queremos nosotros programar el computador, que sería el nivel de instrucciones, y el nivel de microinstrucciones, que sería un nivel al que normalmente, pues como usuarios, no podemos acceder. Bueno, vamos allá con primero la arquitectura von Neumann. Bueno, básicamente, von Neumann es este hombre que tenéis aquí a la derecha, la foto, y bueno, creó pues el primer procesador con programa almacenado, realmente el primer concepto de procesador con programa almacenado. Básicamente pues publicó un artículo borrador especificando cómo debería funcionar de manera lógica este tipo de computador. Bueno, aquí tenéis algunas de las frases que se incluyen en este artículo. Por ejemplo, una de ellas es, pues, al analizar las funciones del dispositivo contemplado, se sugieren por sí mismas ciertas distinciones clasificatorias inmediatamente. Esto es justamente lo que os comentaba de las unidades funcionales, que van a ser los diferentes elementos distintivos del computador. Primero, como el dispositivo es principalmente un computador, tendrá que realizar las operaciones aritméticas, las operaciones elementales de aritmética más frecuentes, lo que sería sumar, restar. Probablemente tendrá que existir una parte de aritmética central en el dispositivo, ¿vale? Bueno, pues eso básicamente será la ALU, que ya hablaremos de ella en detalle. Segundo, el control lógico del dispositivo, es decir, el secuenciamiento propio de sus operaciones, puede ser realizado de forma más eficiente por un órgano central de control. Lo que está diciendo es que, bueno, aquí propone una separación muy clara entre lo que sería la parte que ejecuta las instrucciones de tipo aritmético, ¿vale?, o lógico, o del tipo que sean, y otra parte que sería la que realmente controla que todo funcione cuando tiene que funcionar, ¿vale?, que sería la unidad de control, que es de lo último que está hablando. Bueno, pues esto ya lo hizo von Neumann en 1945. De hecho, fue un ingeniero que estuvo muy relacionado también con lo que sería la creación de la bomba atómica, ¿vale? Bueno, el diagrama de bloques más básico, porque von Neumann jamás dibujó un diagrama de bloques, como lo que veis aquí, ¿vale? Este sería pues una especie de diagrama de bloques lo más cercano a lo que se podría sacar de lo que él escribió. Pues básicamente hay una unidad de control, que ya hemos hablado de ella, una unidad aritmético-lógica, que ya hemos hablado de ella, ¿vale? Esa unidad aritmético-lógica además propone también von Neumann que tenga un acumulador, es decir, que cuando realicemos una operación de suma, de resta, de división, de lo que sea, el resultado queda almacenado en ese acumulador, ¿vale? También existe una memoria principal, que lo tenemos en la parte de arriba, que es entre la que se pueden intercambiar datos para pues, poder realizar ciertas operaciones, ¿vale? Y luego también hay una serie de bloques de entrada-salida, que son los que permitirían
meter datos en el acumulador y sacar datos del acumulador, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, si pensamos en una calculadora, pues la entrada serían los botones de la calculadora y la salida pues sería la pantalla. Si os fijáis, no incluye ningún tipo de unidad de bloque de entrada-salida específico, ¿vale? Directamente ahí lo que está, digamos, referenciado son los dispositivos de entrada-salida que hubiese. Bueno, pues eso proporciona que pueda haber cuellos de botella en esta arquitectura, ¿vale? Otra cosa interesante que ya proponía von Neumann es que, bueno, al conjunto de unidad de control más la unidad aritmético-lógica y los acumuladores, en este caso pues el acumulador que tenemos ahí, ¿vale? Le llamó procesador o CPU, UCP en inglés, ¿vale? Que sería pues la parte principal del computador. Bueno, ¿qué cosas continúan hoy de la arquitectura von Neumann? Pues básicamente, pues bueno, la CPU o procesador, que muchas veces se conoce así, de esa manera, ¿vale? Es el núcleo del computador y básicamente contiene todo, como veíamos en el dibujo anterior, excepto la memoria, que por ejemplo si pensamos en nuestro PC, pues la memoria RAM nosotros la pinchamos de manera independiente del procesador, ¿vale? Va en la placa y la podemos pinchar o quitar o extender o reemplazar en cualquier momento. Y tampoco se incluye ni la entrada y salida dentro de ese procesador. De hecho, cuando vimos el tema 1, pues ya comentamos que eso pues correspondía también pues con lo que veíamos que era pues los North Bridge, ¿vale? El South Bridge, pues bueno, dependiendo, en este caso pues entrada-salida, ya vimos que sobre todo iba al South Bridge. El procesador, además, se divide en computación y en control, que son los dos elementos que hemos visto. Computación sería pues las unidades aritmético-lógicas, ¿vale? Y el control, la unidad de control. La unidad de control lo que hace es interpretar instrucciones que vienen de la memoria principal, es decir, que están cargadas en una memoria previamente, que después el computador tiene que cargarlas de esa memoria principal, interpretarlas, ¿vale? Que le llamaremos a ese proceso de codificación, ejecutarlas. Y además los sistemas pues siguen operando actualmente con datos binarios, ¿vale? Aunque existen a nivel de investigación pues otro tipo de alternativas. Bueno, como comentábamos, la arquitectura von Neumann que hemos dibujado era algo muy simple, ¿vale? Y entonces, bueno, pues cada autor lo que hace generalmente, pues cuando habla de la arquitectura von Neumann, pues incluye algo diferente en esa arquitectura pues para demostrar más cosas que no están representadas dentro de ella. Por ejemplo, pues aquí vemos un diseño, ¿vale? Muy similar, ¿vale? A lo que veíamos antes, el concepto de CPU, el concepto de memoria, pero se incluyen algunas cosas que antes no estaban. Por ejemplo, pues aquí viene dibujado el reloj. El reloj es un elemento aquí dibujado de manera externa a la CPU que da datos a la CPU, por eso vemos el sentido de la flecha hacia la CPU, que sería pues el que proporciona pues al final los ciclos de reloj en los que funciona la CPU. También vemos que esta arquitectura que está aquí dibujada pues va muy orientada a los buses y vemos pues que hay un bus de direcciones, un bus de datos, un bus de control, ¿vale? Y también vemos que la entrada-salida pues parece que aquí sí que está un poco más integrada, ¿vale? Dentro de lo que sería la arquitectura. Vemos que, por ejemplo, pues ya se ve que es una unidad de entrada-salida porque van separados los periféricos de esa unidad y hay una unidad específica para tratarlos. Una serie de bloques. Bueno, este diagrama que aparece a continuación es alguno de los más extendidos que vais a poder ver por internet porque, bueno, sale de un libro que es bastante famoso, ¿vale? Detalla ciertos registros que son necesarios para que el procesador funcione. Por ejemplo, ahí vemos un registro dentro de la unidad de control que se llama PC, contador de programa, que es el que realmente nos indica cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar en cada momento. Pero faltan otros registros, incluso hay cosas que no están exactamente como nosotros lo vamos a ver en la asignatura, ya que otros libros, otros autores siguen unas pautas diferentes, ¿vale? Bueno, para nosotros lo que aparece como unidad aritmética va a ser algo mucho más genérico y lo vamos a llamar unidad procesadora y va a incluir no solo lo que sería una unidad aritmética, sino una unidad aritmético-lógica,
que va a ocuparse de las operaciones aritméticas y lógicas, que es lo más habitual actualmente, ¿vale? Y también incluye los registros generales y puede incluir algunos específicos, pues por ejemplo, de desplazamiento o algún tipo de operación especial. Bueno, para el resto de cosas, pues ahora veremos un poco también alguna arquitectura más. Bueno, os voy a dejar un vídeo resumen en la descripción para que lo podáis ver